El día de hoy vamos a hablar de las mujeres. Y es un tema que me fascina. Pero quisiera primero hacer algunas reflexiones que venía en el camino. Voy llegando de Toluca. El sol aquí me abraza. Y me preguntaba en el camino, mientras vengo manejando, ¿qué es lo que le está pasando a México, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una anarquía terrible, ¿no? Hay un bombardeo de cosas espantoso. Y bueno, me refiero, venía pensando en este mensaje que estuvo transmitiéndose con Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, donde dice: no pertenezco a ningún partido, quieren 70 años del mismo partido, quieren 12 años de este gobierno de frustraciones que han sido los pan-nazis, así les acabo de poner, los pan-nazis, o vamos a gobernar con quien va a gobernar con todos nosotros, y ya lo quitaron, ¿no? ¿Sí? Hace una semana comentaba sobre lo que dijo Demián Bichir respecto a que López Obrador lleva años nadando con tiburones, y lo que es sorprendente es que seguramente ninguno de ustedes lo leyó en ningún lado, ni lo vio en ningún lado, porque nadie lo puso ni nadie lo transmitió. Solamente La Jornada, El Universal y Proceso sacaron notas relevantes sobre estas declaraciones, muy importantes, muy bien dichas, muy atinadas, con mucho valor, de Demián Bichir, y dichas por alguien que ahorita todo lo que dice pues se reproduce en toda la prensa de todo el mundo, excepto en México. Si eso no es una dictadura, pues entonces que alguien me explique, ¿no?, en qué estamos viviendo. Y justamente al hablar de las mujeres, pues pobrecitas las mujeres, están viviendo en un país en donde son sujetas de una manipulación impresionante, ¿verdad? De tal manera que parece que las mujeres son hoy más que nunca en México objetos de apetencia de los intereses políticos en pugna. Intereses políticos en pugna de los del prignorante y de los panazis, que quede claro, prignorante y panazis. Yo no voy a andar por las... me gustó mucho que Héctor Bonilla declaró ya que él no cobra nada por los mensajes que grabó, y que lo han invitado a formar parte del gobierno de la ciudad, y que dice que con mucho gusto aceptará, siempre y cuando no tan solo no cobre ni un solo centavo, sino que se publiquen los estados financieros del área cultural que le interesa participar para tratar de desarrollarla, para que se certifique que está diciendo la verdad. Me siento tan bien, porque es el espíritu que a mí me anima a decir esto que les estoy diciendo, o a escribir lo que en El Monitor publico 2 veces por semana. Pero les decía yo sobre las mujeres. Bueno, las mujeres en México se encuentran ahorita, para empezar, frente a 2 personajes que las quieren. Uno, para embarazarlas, literalmente, que es Peña Nieto, y la otra, pues para adelgazarlas, ¿no? Probablemente sería lo mejor. Fíjense ustedes que un presidente de los más valiosos que ha tenido México fue el que le llamaban Adolfo el Viejo, porque Adolfo Ruiz Cortines fue presidente antes de Adolfo el Joven, Adolfo López Mateos, el que en realidad era originario de la colonia de la Nueva Santa María del DF, pero que se lo andan peleando aquí en los mexiquenses, aunque él nunca se sintió mexiquense, que quede clarísimo eso, ¿verdad? Bueno, pues Adolfo el Viejo, a quien le decían el charro, se me fue. El viejo, pues tenía muchos dichos, muchas máximas. Una de ellas era que joven listo tira a pendejo, viejo pendejo tira a joven listo. Esa era una.
que me parece que se aplica perfectamente con el candidato del PRI ignorante, Peña Nieto. Pero la que más me refiero es la que decía mucho Adolfo, el viejo, Adolfo Ruiz Cortines, que decía, a mí me eligieron a mí no me eligieron para semental, sino para presidente. Porque decían que era además de viejo, era muy feo. Entonces, tal parece que ese es el mensaje que le quiere transmitir Enrique Peña Nieto a las mujeres, pues que él las va a embarazar, es un semental más guango que nada, ¿verdad? Pero bueno, y por el otro lado, bueno, pues está la Josefina. Fíjense, pero me voy a referir a ellas de la siguiente manera. Las mujeres hoy en día en México, si bien tienen libertades políticas que hay que encontrar en una mujer que yo ayer conocí el nombre de ella porque no sabía que había existido, y que es Hermila Galindo, que fue secretaria particular de don Venustiano Carranza y que desde 1916 pugnó porque se reconocieran los derechos políticos de las mujeres. No fue sino hasta 35 años después, justamente por Adolfo Ruiz Cortines, que en 1953 se modificó el artículo 34 constitucional para que las mujeres tuvieran derechos políticos, ya que cumplían con las mismas obligaciones y tenían las mismas prerrogativas que el hombre. Y tuvo que imponerse a una gran mayoría de hombres que decían que no podía hacer eso porque se desintegraba la familia. O sea, esto que hoy está pasando lleva mucho tiempo de ser un San Benito que se repite. Sin embargo, las libertades políticas de las mujeres son libertades que se esfuman ante las tenazas que las apachurran en su espíritu. Porque los estereotipos de belleza, moda, estilo, costumbres, moral, esparcidos a diario por la televisión hegemónica, aplastan las libertades profundas y los sentimientos reales de la mayoría de las mujeres mexicanas. Esto que estoy leyendo mañana va a aparecer en el monitor por si alguien lo quiere volver a leer. Son arquetipos que las esclavizan, son atropellos inconscientes deliberados que confinan a las mujeres expuestas a un resumen de fealdad ajena. Es el bombardeo mediático, las caracterizaciones, las imágenes que se difunden y relegan a la mujer mexicana a papeles secundarios, a asumir como destino los roles desagradables, malos y malditos, a condicionar la existencia femenina mexicana, a parecerse a las imágenes comerciales. Son ideas que se propalan con absolutismo malvado, para hacer creer que la mujer es chiche y nalga, como si eso fuera toda la mujer, o que las narices afiladas y las pieles blancas son superiores a las narices chatas y las pieles morenas del canela al negro. La mujer se convierte en esclava de las pasiones inferiores del cuerpo y todo se reduce al ejercicio de la cosmética y de la dietética. Y aquí sería bueno recordar que fue desde tiempos de Platón en el Gorgias, donde expone Platón su planteamiento filosófico sobre la retórica, que dice que la retórica se debe de equiparar a la cosmética y a la gastronomía, porque tanto la cosmética como la gastronomía suplían a los saberes de ciencias superiores, que eran el de la gimnástica y eran el de la medicina. Es decir, solamente el ejercicio es el que da salud a un cuerpo, y solamente un médico, un doctor, sabe qué es lo mejor para el cuerpo, y no el cocinero que le pone chile o le pone grasa diciendo que las cosas funcionan así. Y sucede lo mismo con la retórica. La retórica es un arte que sirve para adular al auditorio, para seducirlo y para engañarlo, porque el arte mayor de la retórica, que es la política, esa sirve para educar, pero no es justamente a través de un lenguaraz, ¿verdad? Alguien que tira rollos, como se va realmente a hacer política. Y digo esto porque si se trata de alguien que ha hecho de la dietética y de la cosmética un arte, son uno de los 3 especímenes de mujeres que hoy en día se convierten como en referentes de la mujer mexicana en este día, y que son lo más lejano a lo que debería de ser la mujer. Me refiero a Elbester Gordillo. Elbester Gordillo ha hecho de su vida un calabozo y de su ser una monstruosidad.
Las múltiples cirugías estéticas aplicadas en el rostro de la Gordillo no son nada comparadas con las graves operaciones al cuerpo de maestros y alumnos, los regímenes nutricionales a que se somete Elba Ester para rebajar las adiposidades que la aquejan han desencadenado los desórdenes alimentarios que padece el magisterio, esclavos de esta déspota, a su vez en laberíntica circunspección, esclavizada en el poder, el dinero y el sexo. Y si ese es uno, el otro caso es el de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes fue la primera mujer que contestó un informe presidencial y es diputada local desde 1974. Desde 1974 fue diputada local, diputada federal, fue senadora de la República, fue gobernadora de Tlaxcala y fue presidenta del PRI. Y ¿saben ustedes que hoy en día en Tlaxcala es el reino de la prostitución y los padrotes? ¿Saben que en Tenancingo es un pueblo en donde se celebra, se reconoce, se premia y se venden, se premia a los padrotes, a los que enganchan mujeres, se venden mujeres vírgenes a 50,000 pesos, jóvenes a 30,000 y ya mayores pues a ver a cómo, porque pues ya no aprietan, ¿sí? Y en todos esos años que ha sido representante popular Beatriz Paredes de su estado, no ha hecho nada, ni siquiera traerlo a la palestra. No obstante, ahora que tiene todavía el atrevimiento y la osadía de querer gobernar la capital de la República, ahí no es el Estado de México donde no sabe nada, ¿eh? En la capital la gente está informada y por esa razón no llegan este tipo de personajes que solamente a través de la retórica que adula y engaña al auditorio, convence y somete. Esta Beatriz Paredes no solamente no apoyó las reformas que en la Ciudad de México le dieron libertad a las mujeres para disponer sobre su cuerpo y para poder interrumpir o no un aborto, sino que se alió a las fuerzas más ultraconservadoras en México para que en cada entidad de la República donde se han podido convocar, se han establecido mecanismos para que ya no sea factible, sea imposible o no sea nada fácil en un futuro que las mujeres puedan legislar en favor de su libre albedrío respecto a sus cuerpos. Y el tercer caso, bueno, pues es el de la Josefina Vázquez Mota, que a mí me gusta decirle Josefina Vázquez Prestas o Josefina Vázquez Fumas, y que es el paradigma, bueno, creo que esta palabra ya lo he usado mucho, es ese tipo de mujeres que se inauguró con Marta Sagún y que son estas espantapájaros, y literalmente espantan a los pájaros del PAN, de los panazis, que son ambiciosas, desmedidas, son hipócritas, son feas, pero feas internamente y además externamente, son falsas y no se contienen de ninguna manera. Lo más grave de la Josefina es que no es tan solo utilizar aretes de 40,000 pesos, sino que en las fotos que sale resulta que tiene una hija que está gorda y nunca la pone como hija porque le afea justamente la imagen que quiere dar, el de una especie de familia perfecta en donde las mujeres que son gordas, chaparras, trompudas, chatas, narizonas, prietas, morenas, nalgonas, esas no pueden ser bellezas porque solamente lo que se parece a una flaca chupada es mirrináutica con la nariz afilada, pareciera que eso es un ideal de belleza. No puedo dejar este día, al hablar de las mujeres, de hablar del Estado de México. El Estado de México es el estado más peligroso para las mujeres. El Estado de México, si la media nacional, y esto lo digo porque apenas el sábado vino una directora de escuela en el sur del Estado de México, que dice que no puede ser cierto. Bueno, pues lo que pasa es que no saben y no se informan. La media nacional de mujeres asesinadas, víctimas de la violencia, por cada 1,000 mujeres son 2.2. En el Estado de México es 4.3, es prácticamente lo doble. 100 de los 125 municipios que componen el Estado de México tienen promedios de violencia y de asesinatos de mujeres por encima de la media nacional. Ciudad Juárez, que es una de las referencias de la violencia en contra de mujeres, padece 6.4 mujeres son asesinadas por cada 1,000 mujeres habitantes en Ciudad Juárez. Ok, Tlatlaya es el municipio que tiene el índice más elevado de todo el país, con 13.6 mujeres por cada 1,000 asesinadas.
Nopaltepec es el segundo lugar, también en el Estado de México, 12.1, y Tejupilco es el tercer lugar nacional, con 8.9 mujeres por cada 1000 mujeres asesinadas por violencia. Y si eso no lo creen, bueno, yo soy padre de 3 hijas, yo he podido ver perfectamente la violencia que se discrimina contra ellas, contra todas las mujeres. Muchacha les dicen, muchacha, o sea, mientras no tengas hijos eres muchacha, no importa qué calificaciones, qué inteligencia, qué artes, qué virtudes, no, eres muchacha. Tienes hijos, ya eres señora. Y hay una cosa muy grave, las que educan son las mujeres. Las que educan a las mujeres para ser muchachas son sus propias madres. Las que educan a los hombres para ser unos holgazanes son sus propias madres. Y resulta que es muy difícil para las mujeres inteligentes y trabajadoras poder encontrar novios, porque aquí a los muchachos pues solamente les gustan las tontas. Qué lástima, ¿no creen ustedes? Gracias.